Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 37 minutos y de inmediato saludamos al economista Andrés Solimano, con quien nos vamos a conversar a continuación. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a la radio nuevamente. Sí, está muteado Andrés, me dicen por interno. Así que ahí usted aprieta hace el clic y sí. Ahí lo escuchamos. Perfecto. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Hola, muy bien, Claudio. Un gusto saludarlo. No, el gusto es nuestro siempre, Andrés, de tenerlo acá en la radio para conversar de varios temas. Así que vamos a partir de inmediato con lo que ha estado ocurriendo durante las últimas semanas en la región, porque han sido semanas bastante agitadas en Sudamérica a propósito de diversos procesos políticos que se llevan a cabo en países que son muy relevantes en la región, como por ejemplo Argentina, Bolivia, que vivieron procesos electorales, en un caso parlamentario, en el otro presidencial, pero también con mucha relación en el caso de Argentina respecto de lo que podría pasar con el gobierno de Javier Milei, y además Perú, que nuevamente está en un proceso de inestabilidad a propósito de la vacancia que se aprobó de la expresidenta Dina Boluarte y la llegada de un nuevo presidente, del cual se desconoce si es que va a poder llegar hasta el fin de su mandato. A estas alturas ya es bastante incierto. A esto sumarle otras cosas que están pasando, por ejemplo, en Venezuela, Colombia, sus problemas con Donald Trump, etcétera, etcétera. Andrés, ¿cómo ha visto lo que ha ocurrido últimamente en Sudamérica, sobre todo respecto de las señales que se envían desde estos países a partir de lo que se ha decidido últimamente? Sí, está bastante volátil la situación. Es un periodo en América Latina, en el Cono Sur y también los países andinos. Bueno, no es fácil armar solo una historia coherente y relevante para cada país, sino que son realidades específicas, ¿no es cierto? Sí, una cosa que yo llamaría la atención es la presencia creciente de Estados Unidos en Sudamérica, ¿no es cierto? Que en administraciones anteriores, siempre Estados Unidos tiene sus métodos abiertos y algunos encubiertos de influir en las políticas nacionales, pero ahora es en forma muy abierta, y puede ser con garrote o puede ser con dinero. Garrote me refiero a la fuerza militar, naval, en el caso de Venezuela, que está ahí, digamos, son flotas que están en el Caribe, con misiles, con submarinos. No se sabe exactamente qué van a hacer o qué no van a hacer, pero ya solo la presencia de estas tropas de una potencia extranjera a la región latinoamericana ya es preocupante. Está por otro lado la especie de diplomacia o intervención, no sé, directamente financiera, que en el caso de Argentina para apuntalar al gobierno de Javier Milei, que estaba bastante tambaleante sobre todo después de la elección particular de la provincia de Buenos Aires. Habían habido unos casos de corrupción que lo afectaban, inestabilidad cambiaria, caída de las acciones, aumento del riesgo país. Y Estados Unidos pone primero $20.000 millones para apoyar a Argentina, y después dobla la apuesta y le va bien, entre comillas, en el sentido de que ayuda a que el partido o la coalición que apoya al presidente Javier Milei aumente en un número sustantivo el número de diputados y senadores en la elección del domingo, 26. Entonces, bueno, está eso, está también el presidente de Bolivia electo, Rodrigo Paz, ¿no es cierto?, que ganó la elección del 19 de octubre,
que ha prometido una especie de capitalismo para todos, con ajuste fiscal, pero dice, no voy a implementar un programa con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora que anuncia, una que ha sido elegido, de que viaja el 8 de noviembre a Washington, D.C., y para entrevistarse con el Banco Mundial, para tratar de encontrar créditos, porque tiene una situación ajustada de dólares, de reservas internacionales, de combustible, una situación inflacionaria complicada. eh, pero sabemos que las instituciones de Bretton Woods incluye el Fondo Monetario y el Banco Mundial, entonces está al lado del Fondo Monetario. Es difícil que no vaya a hablar con el Fondo Monetario y que se empiece a conversar de un posible programa. Bueno, también hay una presencia ahí financiera, pero también con fines políticos, igual que Argentina, de los recursos naturales de Bolivia, ¿no es cierto?, el litio y otros, recursos naturales en Argentina, quizás base militar. Bueno, está esa presencia. Perú, eh, yo diría que hay desde el 2018 por lo menos, hay una inestabilidad en que han habido 7 presidentes, ¿no es cierto? Eh, eh, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Manuel Merino, Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, y ahora viene José Geri. La Constitución peruana dice que los periodos duran 5 años, pero acá los presidentes están durando 1 año, 2 años, y se tienen que ir y son censurados por el Parlamento, y junto hay manifestaciones populares, digamos, en Perú de rechazo de una reforma de las pensiones, también el tema de la corrupción, que ronda todo Sudamérica. Entonces estamos en una situación volátil, cada país con sus especificidades, pero la cosa común es eso. Y el vecino del norte con una administración muy agresiva, bastante intervencionista, que quiere asegurarse, creo yo, que América Latina no se desvíe de la dirección que quiere el gobierno norteamericano actual y mantener e incrementar su zona de influencia. Ujú. A propósito de lo que mencionaba al comienzo Andrés y también al final respecto de esta presencia cada vez más, por así decirlo, intensa de Estados Unidos en los asuntos de la región, que era algo que no habíamos visto en la primera pasada, en la primera administración de Donald Trump, donde al contrario, incluso se habló de que se había dejado un poquito de lado, ¿no? América Latina, posteriormente con Joe Biden también, pero ahora, a partir de la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, ya se vio una señal respecto de que esta parte del mundo, al parecer, iba a concitar mayor interés por parte de la Casa Blanca, y así se ha demostrado. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque efectivamente hay una situación, hay situaciones más graves y menos graves, pero tienen un hilo en común, ¿no? Que esta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región que puede traer muchas consecuencias a futuro. Claro, bueno, tenemos como referente, pero el mundo ha cambiado, lo que pasaba en la década de los 60, 70, ¿no es cierto? Que fue una época que Estados Unidos jugó la carta de los golpes de Estado, ¿no es cierto? Golpe de Estado contra João Goulart en el 64 en Brasil, eh, el derrocamiento de Allende en Chile en el 73, el golpe en el Uruguay, después el 76 el golpe en Argentina, en los 80 intervenciones en el Caribe, digamos, remoción de- de Noriega en Panamá. Entonces, bueno, ahora como que la vía de intervención es más por, ya sea lo que estamos observando ahora, dinero, o sea, crédito, apoyo, salvataje, estilo Milei Argentina, eh, versus presencias militares, Venezuela, digamos, cerquita, digamos, la costa, y también una posición agresiva contra Colombia ahora, contra Petro, ¿no es cierto?, que le va a subir los aranceles, que le va a cortar toda ayuda, o sea, depende del país, ahora está, la política, no hay una especie de regla común, depende de qué gobierno esté en el poder, si Estados Unidos lo ayuda o lo trata
de complicar, afectar, intervenir. Es muy ideológica, o no sé si ideológica, porque tampoco el gobierno de Trump es de una ideología muy refinada. Eh, Amigos, enemigos, eh, bueno, afecta inmediatamente a los sistemas democráticos, porque el sistema democrático se supone que es la comunidad de un país, de los residentes de un país, los que eligen las autoridades y los que acá se está tratando de, a través de vías indirectas, como créditos de salvataje, influir en las preferencias del electorado. Eh, eh, no, yo creo que es muy preocupante para la estabilidad y el contenido de la democracia. Y también están los problemas estructurales de América Latina y del Cono Sur, del problema de la desigualdad económica, de diferencias sociales muy marcadas, el problema de inestabilidad del empleo, etcétera, que muchos de estos paquetes de intervención desde el norte, digamos, no están orientados a resolver esos problemas, porque, por ejemplo, Estados Unidos en la década de los 60 operó a través de la Alianza para el Progreso, que dio muchos recursos para educación, incluso para reforma en el campo, reforma agraria, para industrialización, etcétera. Claro, era una respuesta en esa época a la Revolución Cubana, pero habían recursos que estaban orientados, había un diagnóstico de la administración norteamericana que habían problemas sociales en América Latina y económicos que resolver. Ahora esos pasan totalmente a un segundo plano y es apoyar al gobierno que sea más, que ellos prefieran, independiente si esos gobiernos están haciendo políticas que mejoren la situación social, como el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina con drásticos cortes del gasto público, afectando pensionados, despidiendo gente masivamente en el Estado, etcétera. Pero eso no importa. Eh, eh, yo haría esas distinciones, Claudio. Ujú. Estamos conversando con el economista Andrés Solimano en este espacio que tenemos recurrentemente acá en Radio Universidad de Chile, en Radio Análisis. Andrés, lo quería llevar a otro tema más local porque a propósito de las campañas presidenciales, electorales, algunos encuentros del mundo empresarial que se han dado durante estas últimas semanas han concitado bastante interés. Hace unos par de semanas tuvimos en ADE, el Encuentro Nacional de la Empresa, esta semana tuvimos en Agro y con llamados por parte del mundo empresarial que podríamos decir van en una línea que ya hemos visto en otras ocasiones respecto de estos llamados a bajar los impuestos para que haya mayor inversión, etcétera, etcétera. En el último encuentro de la agricultura también llamados a mayor consenso, por lo menos así lo señaló el presidente de la SNA respecto de que es necesario recuperar la política del diálogo, de los acuerdos. ¿Cómo ha visto lo que se ha debatido, lo que se ha conversado en estos encuentros, Andrés, que sabemos por el nivel de influencia que tiene el mundo empresarial dentro del debate público, es bastante importante ponerle ojo? Claro, el empresariado, que como usted dice en Chile es muy importante porque es una economía muy privatizada y muy concentrada, con conglomerados económicos, con grandes familias que son propietarias de una parte importante de los medios de producción, de los recursos financieros, etcétera. Entonces tiene una importancia eh, eh, muy gravitante versus el sector trabajadores, por ejemplo, y sus organizaciones. Eso es muy claro, es una sociedad muy marcada al gran capital, de la influencia del gran capital, y muy debilitada en la parte más laboral, y organizaciones que los representan. Sí, a mí me llamó la atención ya un punto más específico en Agro, que es una cosa que dijo un señor Walker, entiendo que es el presidente de la Ujú. Sociedad Nacional de Agricultura, eh, que la agricultura necesita necesita trabajadores para labores de cosecha, siembra, etcétera. También muchas cosas de las dos, en realidad, pero también de cosecha. Eh, y que estas políticas o estas propuestas que tienen algunos candidatos, aparentemente de cerrarse muy fuerte a la inmigración en Chile, y algunos ya hablando de expulsiones masivas, de que los hijos de los inmigrantes no pueden, que no los dejen entrar a los colegios chilenos o ir a los hospitales, cosas bastante crueles.
eh, eh, puede afectar la disponibilidad de trabajadores en el agro, en la agricultura. Entonces ahí uno ve unas contradicciones entre lo que piensa el empresariado agrícola, dueños de tierra, y los partidos políticos de derecha o de ultraderecha que están en una cruzada antimigración, de nuevo, no se dice explícitamente, pero muy influido por lo que está haciendo, quizás por lo que está haciendo Estados Unidos Trump, ¿no es cierto?, de las expulsiones y las deportaciones masivas. Parece que hicieron una cosa parecida en Chile, pero el impacto económico de eso también hay que evaluarlo, aparte del impacto humano y social. Y entonces llama la atención que en Enagro el presidente de la SNA ya lo había dicho, pero lo reiteró con bastante fuerza. Ujú. Ahora, Andrés, ¿qué tanto piso efectivamente podría tener una propuesta de este tipo? Porque efectivamente lo que dice el presidente de la CNA es casi de sentido común, en el sentido del aporte que la población migrante hace no solamente a la economía de este país, sino que en general en diversas partes del mundo se ve esa realidad. Pero va totalmente a contracorriente respecto del relato que desde la derecha, sobre todo desde la extrema derecha, han impuesto, ¿no? Respecto de esta suerte de que los migrantes, en este punto específico, le quitan el empleo a los chilenos, cuando sabemos que no es esa la realidad, sino que efectivamente ocupan empleos que ya nadie recoge, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ve que pueda prosperar este tema? Sí, ha cundido una imagen populista que también han contribuido los medios de comunicación, obviamente no todos, pero de identificar el migrante con situaciones delictivas, criminales en algunos casos. Claro, han ocurrido, ¿no? Pero de ahí a identificar que más de 1,5 millones, casi 2 millones de inmigrantes en Chile estén en eso, es totalmente contrafactual, contra la realidad. Eh, entonces se usa ese populismo agitando en la población una cierta xenofobia, que en Chile aparentemente no debería ser muy grande, pero nunca sabe uno. Y versus la consideración del impacto económico, porque efectivamente eh, uno habla con un productor agrícola, le cuesta mucho, le di cuenta a uno de que le cuesta mucho conseguir trabajadores chilenos. No quieren ir los jóvenes de las zonas rurales emigran rápidamente a las grandes ciudades o a Santiago, y porque quieren otra oportunidad y no trabajan en el campo. Entonces necesitan el trabajo migrante. Entonces no son trabajos que se estén quitando a chilenos necesariamente. Los mismos trabajos pesados en la construcción, hay mucho trabajo migrante. Y en los servicios, desde la gente que llena la gasolina en los servicentros, de la gente que opera, que atiende los cafés, los restaurantes, etcétera. Hay mucho trabajo migrante. Ese es un patrón internacional de dónde va el migrante y que se da también en Chile. Pero, pero parece que está imponiéndose esta retórica populista, medio xenófoba, antimigrante, eh, eh, que el peor delito es que se habla de ilegales, como que una persona sea ilegal. Ujú. Suena como que ilegal que haya nacido, ilegal que esté en un determinado país. Yo creo que más exacto hablar de indocumentado, Ujú. irregular, y muchas veces no están documentados porque el proceso de documentación toma tiempo, y los servicios de inmigración no dan con la gran llegada de inmigrantes, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero eso es que es el peor, eso es lo que se demoniza más, y uno lo ve hasta en los debates presidenciales, todos contra el trabajador irregular, ilegal. Pero hay que pensar un poquitito más allá, ¿por Ujú. qué está así? Y gran parte de la migración, como ocurre en muchas partes, viene en migración, gente que viene a buscar oportunidades de trabajo en este país. Como también muchos chilenos han salido, y muchas familias de los candidatos, de algunos candidatos presidenciales, no son precisamente son inmigrantes, no sé, de Alemania, Ujú. y no se sabe exactamente
cómo llegaron, pero llegaron y en Chile se les acogió, no lo expulsaron. Entonces, pero esta gente es la más activa antimigrantes. Es que es migrante clase trabajadora, también hay que pensarlo, es migrante pobre. Ujú. Entonces se une el anti-extranjero popular, porque está contra el extranjero de origen popular, básicamente. Ujú. Sí, Si viene bueno, un empresario francés o inglés, claro, lo ya adquiere otro lo recibe estatus. se lo recibe con alfombra roja. Sí. Al otro, métanlo en una cárcel, ni siquiera si se enferma, déjenlo ir al hospital. Sí, Al- por eso al- hay hartos académicos y académicas que hablan de que en el fondo el problema de la migración no es que sean extranjeros, sino que es básicamente la pobreza, ¿no? Que hay una fobia a la pobreza más que al extranjero. Entonces es interesante también ese Sí, punto. Sí, Andrés, sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, son las sí. 9:58, nos quedaron algunos temas pendientes, así que los vamos a retomar cuando nos encontremos de nuevo. Un abrazo grande, que Ya, esté muy bien. perfecto. Ya, un abrazo, igualmente. Y nos Muy bien. vamos, ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, que tengan una buena mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición.